sus 10 minutos de exposición. Sí, vale. Buenos días, señorías. Permítanme arrancar mi intervención expresando en primer lugar mi solidaridad y respaldo a los familiares de las víctimas del accidente del avión de Spanair. Con todo el respeto a los afectados directos por la tragedia sufrida en Barajas aquel 20 de agosto, comparezco hoy aquí con el ánimo de aportar la información de que disponga y aclarar las dudas que puedan tener respecto a lo sucedido en aquellos días. Cuando tuvo lugar el accidente, yo ocupaba el puesto de director de comunicación del Ministerio de Fomento, responsabilidad que desempeñé desde el 5 de mayo de 2008 hasta el 7 de abril del año 2009, día en el que la ministra, doña Magdalena Álvarez, cesó en el cargo. El día del accidente me encontraba de vacaciones. En aquel momento estaba en mi casa, en Córdoba. La primera noticia de lo sucedido me llegó por una llamada de teléfono de una televisión, si no recuerdo mal, de una redactora de informativos de Televisión Española. La periodista preguntaba si había pasado algo en Barajas. Me explicó que habían recibido una llamada de un conductor que circulaba por una de las autopistas cercanas al aeropuerto, alertando de una gran columna de humo. Lógicamente no pude confirmarle nada. Le expliqué que era la primera noticia que tenía al respecto y me comprometí a hacer las averiguaciones correspondientes con los responsables de AENA. No hubo lugar para averiguaciones. Nada más colgar con la redactora recibí una llamada del responsable de comunicación de AENA advirtiéndome de que había habido un accidente en Barajas. En esa primera llamada no pudieron darme muchos datos, solo que al parecer se había estrellado un avión al realizar las maniobras de despegue y que aun cuando no disponían de mucha información, todo apuntaba que era un accidente serio con víctimas mortales. Avisé de inmediato a la ministra, a la cual pillé precisamente montada en un avión a punto de despegar en el aeropuerto de Mallorca. Si no recuerdo mal, creo que estaba en un avión destino a Málaga, el cual paralizó, pidió viajar y cogió el primer vuelo que había hacia Madrid. Ella igualmente acaba de recibir también aviso de los responsables de AENA. Lógicamente me dio instrucciones de que me fuera de inmediato para Barajas. En los siguientes minutos tuvo lugar un frenético cruce de llamadas con el responsable de comunicación de AENA, que iba confirmando el alcance de lo sucedido, al tiempo que mi teléfono recibía un aluvión de llamadas de todos los medios de comunicación. Salí de inmediato en mi coche para Madrid. Dispuse de mi pareja, que iba conduciendo, y yo iba enganchado al teléfono actualizando la información con el aeropuerto y respondiendo en la medida en que me era posible a la ingente demanda de datos que recibía de todos los medios. Atender de manera adecuada las peticiones de información era sencillamente imposible. Les daré un dato que puede parecer anecdótico, pero que les permitirá hacerse idea de la situación. En el coche, camino al aeropuerto, trataba de responder a las llamadas perdidas y los mensajes que me dejaban los periodistas en el contestador. Pues bien, mientras atendía una sola llamada, el servicio de contestador del móvil se llenaba de nuevo. En poco más de 3 horas llegué al aeropuerto de Barajas, donde ya se había establecido una sala de crisis en la que estaba el ministro de Trabajo, que era en aquel momento el ministro de Guardia aquel día en Madrid. Al poco tiempo llegó la ministra de Fomento, también acudió al aeropuerto el ministro del Interior, el señor Rubalcaba, y finalmente el presidente del Gobierno. En aquellos dos momentos todos los periodistas pedían concretar el número exacto de víctimas y sobre todo disponer del listado de pasajeros, información de la que no disponíamos y que solo estaba en poder de la compañía aérea. Calculo que pasadas las 9 de la tarde compareció el presidente del Gobierno para dar un mensaje institucional de pésame a los familiares de las víctimas. A continuación, la ministra atendió a los periodistas facilitando los datos que teníamos hasta ese momento. Tras atender a los medios, nos desplazamos a IFEMA, donde se había establecido la morgue para la recepción de los cuerpos, así como salas de atención para los familiares de las víctimas. He tenido que hacer memoria y recurrir a las hemerotecas para afinar los datos que les estoy ofreciendo, pero les aseguro que la visita aquella noche a IFEMA no la olvidaré jamás en mi vida. En los primeros días tras el accidente, las informaciones periodísticas se centraron básicamente en tratar de contar las historias personales de los fallecidos, así como en elucubraciones más o menos acertadas en las que los periodistas recababan la opinión de expertos en la materia para tratar de explicar lo que podía haber sucedido. Un periódico, he tratado de localizar la información y no la he encontrado, pero creo que fue El Mundo, publicó informaciones que cuestionaban la actuación de los servicios de emergencia del aeropuerto. La información se basaba en una grabación entre el aeropuerto y el 112 y dejaba en muy mal lugar a AENA y por ende al Ministerio. La comprobación posterior con los datos del aeropuerto evidenció que la información que se había facilitado por el periódico era incompleta. Aquella publicación abrió, sin embargo, un lastimoso debate que entiendo debió herir sobremanera a los familiares de las víctimas, acerca de si las administraciones implicadas, básicamente la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento a través de AENA, habían actuado con diligencia y según los protocolos previamente establecidos. El 29 de agosto compareció la ministra de Fomento en este mismo Congreso de los Diputados para explicar los datos de que disponíamos hasta ese momento. La comisión duró casi 5 horas y fue emitida en directo por Televisión Española.
La ministra dio información pormenorizada de todos los datos disponibles, haciendo hincapié en las inspecciones que se habían llevado a cabo en el avión y a la compañía con anterioridad al accidente. La ministra relató también, para despejar cualquier duda, todos los datos de la activación del plan de emergencia, detallando minuto a minuto y de acuerdo a los registros que había grabado, cómo fueron avisados los diferentes actores involucrados en el protocolo. Servicio de extinción de incendios del aeropuerto, el Centro de Gestión Aeroportuaria, el 112, que ciertamente llamó antes de que lo llamaran, a los 4 minutos de haberse producido el accidente y porque igualmente ellos habían recibido una llamada de un ciudadano alertando, servicios médicos, policía, guardia civil, en fin. Entre la infinidad de datos que aportó la ministra, repasando toda la información disponible, explicó someramente que la compañía pensó en cambiar de avión antes del despegue. Ese dato, al que yo sinceramente no había dado más relevancia, fue sin embargo elegido para titular al día siguiente por todos los medios, que además enfocaron sus informaciones diciendo que Fomento culpaba a Spanair de lo ocurrido, que la ministra descargaba las culpas en la compañía aérea. Sorprendentemente, la compañía Spanair sacó al día siguiente un comunicado negando que hubiera tenido intención alguna de cambiar de aeronave. Rápidamente todos los medios interpretaron que Spanair desmentía a la ministra. Lógicamente, la nota de prensa de la aerolínea hizo que los periodistas que llevaban el caso le pidieran explicaciones. Algunos medios cuestionaban ya directamente toda la comparecencia de la ministra. Algunos llegamos preguntando si la ministra iba a dimitir tras haber mentido en sede parlamentaria por un asunto tan grave. Se le acusaba de falta de sensibilidad, falta de respeto a las víctimas, de vergüenza política, todo lo que ustedes quieran imaginar. Lógicamente, los datos de la comparecencia de la ministra procedían de la información disponible de AENA, por lo que decidí con AENA sacar una nota de prensa explicando que había una grabación en la que quedaba perfectamente claro que Spanair efectivamente había barajado cambiar de avión. Pues bien, los medios, a pesar de sacar la nota, seguían cuestionando la nota, diciendo que no entendía cómo no podían oír la grabación, que qué escondíamos, que qué pasaba. Finalmente, tras chequear el asunto con AENA y hacer una consulta telefónica al abogado del Estado preguntando si podía difundir dicha grabación, me dijeron que esa conversación formaba parte del funcionamiento de operaciones de Baraja, que su difusión en nada comprometía la investigación ni la normativa de la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, y que además su publicación contribuiría a frenar el debate, ya que poco ayudaba a dar certidumbre al sistema de navegación aérea el que se durara de las palabras de la ministra del ramo, máxima responsable de ese mismo sistema. Eso fue el 30 de agosto. La grabación la facilité a los principales medios audiovisuales. No recuerdo cuáles, pero desde luego a las 3 televisiones generalistas, Televisión Española, Telecinco y Antena 3, y a las principales radios. El mensaje de audio lo mandé yo mismo desde mi correo electrónico del Ministerio y tras hablar uno por uno con los responsables de redacción de cada medio. Spanair, a continuación, y tras salir esas informaciones publicadas en los telediarios y en los informativos de la radio, tuvo que salir a matizar su comunicado, explicando que lo que quería decir era que jamás tuvieron el ánimo de cambiar el avión porque supieron que había un problema, sino que el cambio de avión propuesto se debió a la operativa interna de la compañía, que era algo casi rutinario, que sucede con cierta frecuencia en el día a día de los aeropuertos. Ni aquel día ni en los siguientes nadie puso el grito en el cielo ni se señaló ningún problema porque se hubiera difundido aquella grabación. Con todo ello, señorías, quiero decir que de filtración nada de nada. La RAE define el verbo filtrar, en su tercera acepción, como divulgar indebidamente información secreta o confidencial. No parece que hubiera ánimo alguno por mi parte de ocultarme si se ofreció la información a diferentes medios. Fui hablando uno por uno con los responsables y mandé la grabación desde mi correo electrónico, lo cual dejaba una traza más que evidente si alguien hubiera querido rastrear el asunto. Más adelante salieron publicados en distintos medios el vídeo con las imágenes del accidente. Una fotografía, considero muy desafortunada y que levantaron la indignación de los familiares de las víctimas, en las que se veían restos del avión, maletas de las víctimas, efectos personales de los pasajeros dispersos por el campo, una cinta de los pilotos hablando entre ellos. Y finalmente, el 16 de septiembre, se publicó el borrador del informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. Este último documento sí que era expresamente confidencial según la normativa aeroportuaria, por lo que su difusión fue tildada con toda razón como una filtración. El malestar de las víctimas y, sobre todo, la utilización de las informaciones con uso partidista para tratar de erosionar el Gobierno dio lugar a que se generalizara en aquellos días el hablar de filtraciones. El 29 de septiembre, la Asociación de la Prensa de Madrid organizó una jornada para abordar la gestión informativa que se había hecho del accidente. El objetivo era hacer una reflexión deontológica entre los profesionales del sector sobre los fallos que se podían haber cometido en la cobertura del accidente. Les confieso que desde que me invitaron a asistir a aquella jornada no me gustó nada la idea. Pensaba que para poder analizar de manera serena lo que había sucedido hacía falta más tiempo. Sin embargo, recibí instrucciones de la Secretaría de Estado de Comunicación indicándome que debía de asistir.
En el curso del debate, algunos de los intervinientes habló de las diferentes informaciones publicadas, calificando todo de manera general como filtración. En un momento dado en que se refirió a la grabación en la que Spanair barajaba cambiar de avión, hablando de la filtración cuando Spanair barajaba cambiar de avión, yo le interrumpí y dije que esa cinta la había dado yo, que no entendía lo que quería decir al hablar de filtración. Expliqué, tratando precisamente de enriquecer el debate periodístico, que se suponía que era de lo que se trataba aquel foco, cómo había estado analizando si podía o no facilitar dicha grabación, y que finalmente entendí que era un ejercicio de transparencia facilitar la grabación a los diferentes medios. La mayoría de los periodistas presentes captaron perfectamente el sentido de mis palabras, pero algún medio digital tituló de manera muy poco profesional, a mi juicio, que yo había confesado ser el autor de las filtraciones, de manera generalizada. Al día siguiente, diversos medios impresos y algún otro digital, cuya línea editorial no era precisamente favorable al gobierno socialista, titularon de igual modo, siguiendo la senda marcada en el día anterior por el digital que les indico. A modo de prueba, si me permite, les traigo, por ejemplo, el titular aquel día de la agencia EFE, que tituló Fomento reitera que se actuó con transparencia y niega haber filtrado información. Eso fue el día de la jornada. Europa Press hizo un título descriptivo que dijo: Fomento facilitó a las televisiones la conversación sobre el cambio de avión para aclarar una mala interpretación. Sin embargo, ya al día siguiente, el Confidencial, el Fomento admite por fin haber filtrado información sobre el accidente de Spanair. Y el ABC ya tituló Fomento admite que filtró una cinta. Resultado de aquella jornada y de aquel desafortunado titular, hoy me encuentro compareciendo ante esta comisión. Hasta aquí la información que les puedo detallar. Les pido disculpas de antemano si he podido cometer alguna imprecisión o baile de fechas que de haberse producido se debe a un fallo en mi memoria. Créanme que no es fácil poner en pie todos estos datos de manera ordenada y pormenorizada 10 años después de que tuvieran lugar. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición para aclararles cualquier duda que le haya podido generar mi intervención o por si pudiera aportar cualquier otro dato que pueda resultarles relevante. Muchas gracias, señor Fernández. Señor Barandiarán no interviene. Pasamos entonces al grupo de Esquerra Republicana. Señor Loris, su tiempo. Sí, muchas gracias, presidenta, y gracias, señor Antonio Fernández, por su comparecencia. La verdad es que no he podido escuchar del todo su intervención por una urgencia de otros puntos que tenemos en el orden del día del Pleno. Es lo que hace de ser un grupo pequeño con diversas responsabilidades simultáneas, pero esto no quita que hemos estado mirando toda la documentación, algunas de las citas que usted ha hecho y acabo de escuchar, pero hay un elemento fundamental, sobre todo porque estamos intentando trabajar no solo en lo que pasó y cómo pasó, sino en la gestión de todo el proceso, y para que no pueda suceder algo que es dramático, que es el mayor sufrimiento de los familiares de las víctimas. Es decir, por encima del sufrimiento que significó este suceso, uno sobrevenido, que aún hoy, cuando van a la web del País, pues se encuentran con la secuela de este tipo de cuestiones, y alguna cosa tendremos que hacer para que se saquen este tipo de vídeos o de actuaciones después de sucesos de este tipo. Luego lo hablaremos cuando hagamos las conclusiones. Pero aquello de la causa es la causa del mal causado, ¿no? Esto es muy habitual en el derecho, lo estudié en su momento. Y de quién fue la causa y quién es el responsable mayor, yo veo que el mal causado existe, ¿no? Y me parece haber reconocido que usted filtró, no sé si a fin de bien, pero no fue a fin de bien, ¿eh? Usted filtró una documentación que estaba en secreto de sumario y que esto es un delito, y que no entiendo que en estas circunstancias a nadie le pasase por la cabeza en el fragor del combate político. Sí, conocemos la dureza del combate político y que muchas veces se usan armas de todo tipo, pero en ese momento la prioridad eran las víctimas y asegurar que estas víctimas no sufriesen. Por tanto, vuelvo a repetir, ¿usted filtró esta documentación? Pues no puedo interrumpir, ¿no? Sí. Sí. Así puedo. Ahora, la pregunta, cuando le hace la pregunta. No, ya le he hecho una pregunta, puede contestar, señor. No, para nada filtré. Si no, veo que no sé si ha tenido oportunidad de oír la parte en la que explico que considero que lo que hice no tiene nada que ver con filtrar, sino con un ejercicio absolutamente de transparencia, que consulté a ENA, que consulté a la Abogacía del Estado y que para nada se interpretaba que aquello fuera una filtración.
y que eso no estaba bajo secreto de sumario, no formaba parte de la investigación, porque era material. Yo no, créanme, no soy experto en esto y me ha costado mucho ponerlo en pie. Han pasado 10 años y créanme que parece que siempre se dice esto de que se dice no me acuerdo, pero cuesta ponerlo en pie. De hecho, muchos de los razonamientos que he tenido hace ahora mismo es de las propias crónicas esas que me criticaban. Si ustedes lo leen, el titular es desafortunado, pero cuando a mi juicio es desafortunado, pero si lo leen dentro, más o menos explican lo que yo le venía a explicar aquí, que yo dije que había consultado con la Abogacía del Estado y que aquello se podía dar, y ya está. No sé si puedo reproducir aquí el vídeo de ese día. ¿Le importa que lo reproduzca en 1 minuto y medio del telediario? ¿Oyen la grabación? La presidencia no tiene ningún inconveniente si sus señorías así lo para que vean lo que filtré, en qué puede... ¿Qué tiempo tiene, señor Fernández, el vídeo? Se lo voy a poner para que, le quiero decir, cuando usted dice el daño que hizo el vídeo, que yo admito que facilité, no que filtré a los medios de comunicación, el daño que yo podía hacer esto, y sin embargo el daño que sí podía hacer a las víctimas, es que la ministra compareciera en el Congreso y quedara en cuestión absolutamente todo lo que había dicho, porque una compañía aérea, o sea, la compañía aérea, salió al día siguiente diciendo que ellos no habían barajado cambiar de avión. Eso les invito a que lo busquen y encontrarán el comunicado de la compañía. La duración del vídeo, señor 1 minuto. Fernández, 1 minuto, pues venga, póngalo usted ahí. Esto es la noticia del telediario del día que yo les di el vídeo. Sí. Spanair, sí, mira, como la 5022 se nos ha dado la vuelta, ahora vamos a cambiar la matrícula. Es el momento en el que el jefe de operaciones de Spanair pedía a la torre de control de Barajas un cambio de avión minutos después de que se detectara la avería en el MD-82. 2 minutos más tarde, la torre de control confirmaba el cambio. Vería como 5025 Hotel Fox Sierra. Espera, vale, ahora estos ya son cambios. Vale, venga, vamos. En la grabación también se escucha cómo Spanair pide un cambio de puerta para que pueda desembarcar el pasaje. ¿Me puedes poner en la puerta Charlie 49 para sacarlo por ahí, que tengo ahí ya la persona y todo? Antes de colgar, el jefe de operaciones de Spanair advierte a la torre de control de que si se soluciona la avería, volvería a llamar. Y ahí lo vamos a dejar porque no sé yo si te tengo que llamar mejor, porque a lo mejor se soluciona el problema técnico. Los técnicos tardaron 33 minutos en revisar el avión, entonces se produjo la segunda llamada anulando el cambio. Tenemos que deshacer otra vez lo del Hotel Fox Sierra este. A ver, la salida 5022 en el Hotel Fox Papa, y llegó como 455, o sea que se va a mantener. A primera hora de la tarde, Spanair aseguraba que en ningún momento se pensó en cambiar el avión accidentado, como demuestra esta grabación. Apenas 2 horas más tarde, Spanair ha reconocido que planteó el cambio siguiendo el protocolo habitual en casos de avería. Cuando se interrumpe el programa de cualquier vuelo, por cualquier incidencia, por cualquier motivo, que puede ser meteorológico, puede ser operativo, puede ser de origen técnico, una de las políticas habituales es ver si tenemos un avión que puede sustituir al que está interrumpido en su programa. Y eso es lo que hemos hecho. Otra llamada, la de AENA a los bomberos, confirma también que el plan de emergencia se activó a tiempo. Llamo de AENA, de Coordinación Madrid-Barajas. Sí, dígame qué es lo que ha pasado. Vamos a ver, creemos que es un accidente de una aeronave fuera de pista y necesitamos que despleguéis medios al control a la mano, al punto de reunión 3. Vale. Emergencia recibió la llamada a las 14:33:50, 8 minutos después del siniestro. De esa segunda grabación yo no tengo ni idea de lo de la llamada esa del plan de emergencia. Yo facilité el vídeo ese en el que, bueno, la conversación que oyen entre el piloto y no sé si es la torre de control, el centro de gestión portuaria, el órgano, como se llame eso, del aeropuerto, en el que simplemente él comunica, vamos a cambiar de avión, lo estamos viendo, no vamos a cambiar de avión. Creo que contribuiría bastante más a la serenidad de las víctimas, así lo entendimos desde luego. Bueno, es que yo de verdad es que lo que hizo Spanair es que no lo entiendo, sacar un comunicado que le invito a que lo busquen, ya lo ha visto, que es el Telediario Nacional, diciendo que la ministra había mentido. Es que no sé, pues, créanme que se generó bastante revuelo en aquel momento y sí que se cuestionó todo lo cuestionable. Ese era el ánimo de aclarar y ese fue el ánimo con el que se dio aquel vídeo. Pero siguiendo un poco en esta línea, usted dice que consultó con la Abogacía del Estado. Correcto. ¿Tiene alguna documentación que esto lo confirme? No. ¿Sabe qué abogado del Estado le dio ¿Perdón? esta...? La Abogacía del Estado es muy genérica. Esto fue, ¿qué abogado del Estado le dijo que esto no estaba ni nada? Si miran ustedes cuando fue la comparecencia, le digo que tuvo que ser un viernes o un sábado, yo creo que fue un viernes por la tarde, era fin de semana, con lo cual no estábamos en el ministerio. Y eso fue llamadas por teléfono por la mañana,
no sé si han tenido ustedes oportunidad de trabajar con medios y en cuestiones de este tipo, que todo es para allá, corriendo, saca Spanair un comunicado diciendo que ellos no cambiaron el avión, todo el mundo te bombardea pidiéndote, en fin, que fue una decisión de estas tomadas y efectivamente no tengo documentación ninguna. Dicho lo cual, también le indico que dice usted que había un procedimiento abierto y todo esto y que estaba bajo secreto sumario. Cuando pasó lo de la filtración del borrador preliminar de la comisión de investigación, que eso sí era confidencial, se abrió una investigación y a mí de hecho vino a verme la Guardia Civil y revisaron mis teléfonos y me intervinieron en los teléfonos y miraron los teléfonos del Ministerio, mis teléfonos, los del Gabinete de Comunicación, tal. Cuando esto pasó no sería tan secreto ni tan... El juez archivó, por lo menos contra mí, no hizo nada y yo creo que de hecho archivó la causa. Esa cinta yo le aseguro, por lo menos a mí fue lo que me dijo, que no había ningún problema en darla. Yo no sé si la di, ha habido juicio, ha habido casos y no... En fin. A ver, es cierto que su función estaba y está en proteger a la ministra, sin duda. O sea, esta es la función que tiene personas de extrema confianza, es delante de cualquier elemento político intentar proteger. Pero en esos momentos había una causa mayor, que eran las víctimas. A ver si me explico. Es decir, el reciente accidente y la situación que se producía, oiga, podían esperar a proteger a la ministra unos días. Me explico. Es decir, en aquel momento lo fundamental estaba en las víctimas y en la gestión de este proceso. Y esto es el elemento que nos cuesta de entender y para el futuro es muy claro de que las autoridades han de tener una especial dedicación a que cualquier acción y reacción no perjudique a personas que están sufriendo en una situación compleja y que además cualquier filtración después de un accidente de la gravedad, saben que esto irá al juez. Es decir, esto sin duda abrirá un proceso en el cual, a mi parecer, a mi modesto parecer, no se actuó adecuadamente. La siguiente pregunta. En la comparecencia del médico del SUMA, de la semana pasada, nos aseguró que las grabaciones entre su central y el helicóptero no se grababan. Sin embargo, la señora Librero Pintado, depositaria de las grabaciones del aeropuerto de Barajas, como directora de navegación aérea que era en el 2008, afirmó en su comparecencia en esta comisión que ella, que podía tenerlas por la otra parte, digamos, contratante, ella no la filtró. ¿Usted nos puede dar luz de quién filtró esto? Porque, evidentemente, si no era SUMA, había de ser AENA. Eran los dos elementos. No puede haber nadie más. Yo le digo, vamos, yo solo pasé esa cinta, ¿vale? Al producírsela de esa cinta, o yo no sé si después, más adelante, se abrió todo el debate de las filtraciones y es verdad que ya ha sido una sensibilidad de no saquemos cinta, ¿vale? Pues no saquemos cinta, ¿vale? Cuando yo saqué esa cinta, y les animo a verlo, de verdad, eso fue el 30 de agosto, a ver si alguien encuentra ustedes el 1 de septiembre, el 2 de septiembre, algún periódico en que dijera qué barbaridad que ha salido esa cinta. Lo que encontrarán es qué barbaridad, a qué jugaba Spanair, qué hacía Spanair sacando una cosa de este, ¿vale? Respecto a las cintas esas que dice usted, el SUME, todo lo del plan de emergencia, sinceramente, todo lo que salió, yo no sé quién lo sacó, pero, hombre, era todo para evidenciar o tratar de probar que el plan de emergencia no había funcionado y que la Comunidad de Madrid había actuado muy bien y que el Ministerio de Fomento había actuado mal. Hombre, yo no sé quién la sacó, pero yo desde luego no. Y si hubiera sido alguien de mi departamento y lo pilló, le corto la cabeza. ¿Qué quiere que le diga? Si, primero, pues no puede faltar la cinta, pero solo falta que pase la cinta para decir que lo hicimos muy mal. No, es que es obvio. Entonces, todas esas cintas que dice del plan de emergencia era todo poniendo de manifiesto una supuesta descoordinación del plan de emergencia y que se tardó en llegar a atender en fin, que el punto de reunión se había ubicado en puntos diferentes. Cosa que abrió un debate que eso sí que me pareció de verdad de sumo mal gusto, de verdad me pareció desagradable, porque era cuestionar, y yo sí entiendo que eso podía causar un gran sufrimiento a las víctimas, el abrirle la posibilidad de que porque alguien hizo mal su trabajo, su familiar, su persona, pudo haber muerto y que si hubiera llegado un minuto antes, pues resulta que se podría haber actuado. Yo le digo que de verdad de esas cintas no tengo ni la más remota idea, y que por el contenido de todas esas cintas dudo mucho que salieran del lado de AENA ni del lado del Ministerio. A ver, una última pregunta sobre esta cuestión.
sobre, digamos, la filtración que usted reconoce. Hay otra que no, sí, usted reconoce una. Yo vuelvo a insistirle, porque es que ese fue lo que se ha pedido. Usted pasa un... Eso, yo no reconozco ninguna filtración. Bueno, no caeremos en la semántica. Es que le admito que le muy bien. vídeo dice que filtrar es una cosa que usted lo volvería a secreta. hacer en otra circunstancia. Se encuentra en la misma situación. Usted viendo lo que ha pasado, el sufrimiento de las víctimas, ¿usted lo volvería a hacer? A día de hoy, evidentemente, no. En otra circunstancia parecida. Usted es responsable junto a la ministra o otro ministro en esta situación. Yo considero que aquel día estuve bien. Aquel día, a la luz de los acontecimientos y como ha sucedido, pues parece que fue desafortunado. Pero, vamos, yo ayer, terminando mi texto y tal, intentando trasladarles lo que quería transmitirles, creo que queda muy, muy claro cuál es mi ánimo. Y ánimo que no me lo estoy inventando, que esto puedo haberlo más o menos adaptado yo para que quede bonito. De verdad le animo a que lean la crónica de EFE de aquel día o la crónica de Europa Press de aquel día, en el que cuentan exactamente lo que yo he dicho, que yo expliqué, que hablé con el abogado del Estado, que no comprometía la navegación aérea, que tal, que los di a unos medios, que los di a otros, que llamé, que eso no era una filtración. Europa Press. Fomento facilitar las televisiones de la conversación sobre el cambio de avión para clavar una mala interpretación. F. Fomento reitera que actuó con transparencia. No sé. Si me dice si lo volvería a repetir hoy no lo repetiría, evidentemente. Para mí no es plato de gusto estar aquí hoy, señor. No lo dudo. Oloritz. Nada más. Muchas gracias, señor Oloritz. Por el Grupo Ciudadano, el señor Ramírez, su tiempo. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Fernández. Yo voy a acabar donde lo ha dejado, voy a empezar, mejor dicho, donde acabó el señor Oloritz. ¿Usted cree que ese día estuvo bien? Dicho de otra forma, ¿usted está contento con su forma de actuar en esos días? ¿En el día del accidente y posteriores? Si me lo plantea así, no. O sea, yo creo que, visto en perspectiva el tratamiento informativo que se dio en los medios de comunicación al accidente, me parece muy lamentable. Ahora, si me preguntas si yo me considero responsable de todo aquello, me imagino que, por supuesto, mi granito de arena tendría para hacer alguna cosa buena y también alguna cosa mala, imagino. Pero desde luego, tal como sucedió todo aquello, no fue afortunado. Pero también, si me lo preguntan y si me lo permite, se lo voy a decir. En fin, son ustedes los representantes de la ciudadanía y no quiero yo empezar precisamente a echar gresca. Pero créanme que todo el debate periodístico se calentó mucho por lo que suele pasar de estas cosas de el cruce político, de la utilización partidista. El primero que salió fue el señor Granado, que era entonces consejero de presidencia o yo no sé qué era en la Comunidad de Madrid, el día 1 o el día 2, a continuación de la comparecencia de la ministra, el señor Granado del PP, diciendo lo bien que había actuado la Comunidad de Madrid. Eso fue una rueda de prensa, eso no fue filtración de nada, y dejando en cuestión todo lo que había actuado la AENA según el mal, que después la cinta y todo no corroboraba que fuera así. Yo no sé en qué ayudaba eso a las víctimas, el abrir ese debate de si yo fui muy bueno, tú fuiste muy malo y tal. Yo sinceramente creo, en fin, probablemente yo pude actuar mal en algunas cosas, pero creo que el debate y todo el entorno se contaminó, pues como suele pasar, por muchos actores que rodean y por muchos intereses que hay cuando suceden un acontecimiento de este tipo. Bueno, su responsabilidad era ser director de comunicación del Ministerio de Fomento, con lo cual entiendo que tenía toda la información de lo que se estaba produciendo, de lo que se había producido, el número de víctimas, las víctimas que estaban en un listado. Nos ha dicho que aproximadamente a las 6 de la tarde todavía no tenían la información, porque eso lógicamente lo tenía la compañía aérea. He leído algunas de sus declaraciones diciendo que la complejidad, porque Spanair decía que incluso habían viajado pasajeros con billetes gratuitos, que tenían overbooking. ¿A qué hora tuvo Fomento, en este caso, el listado de víctimas mortales en este accidente? Yo no me acuerdo, pero yo creo que no lo tuvo el día del accidente. Yo creo que lo tuvo como al día siguiente o a los 2 días. En la tarde aquella, en el gabinete ese de crisis, aquello tenían que ustedes ver la atención de los ministros, en fin. Faltaba coger a la gente de Spanair por el pescuezo, vamos, pidiendo, y mandaban a un representante comercial de no sé, en fin, allí ningún directivo de Spanair de verdad dio la cara o se presentó allí o asumió su responsabilidad, y datos nada. Y yo creo que aquel día no teníamos los datos efectivos de los pasajeros. Claro, los pasajeros era muy importante porque alguien pudo haber perdido, o sea, se sabía más o menos el número de víctimas, porque el número de víctimas se iba sabiendo por los cuerpos que iban apareciendo. Realmente, una de las impresiones más grandes que yo me llevé en mi vida, que de hecho cuando fuimos a IFEMA, fue, créame, que nos metemos en la vorágine esta nuestra de dime directo, de hablar, de andar periodistas, estoy corriendo y tal.
Cuando yo de verdad me di cuenta de lo que allí había pasado, fue cuando a las 12 o las 1 de la mañana llegamos a IFEMA, era verano, era el 20 de agosto, y yo venía de Córdoba, era con polo, en manga corta, tal, y entramos al salón de IFEMA que habían habilitado de morgue. Claro, las morgues en una cámara frigorífica, para que no se perder, eso no lo piensan, no lo reflexionan antes, y te encuentras todos los cadáveres allí puestos, tapados, muchos eran fragmentos, porque no estaban descompuestos. En fin, cuando ves aquello, te mueres. Vamos, no sé ni a qué venía esta argumentación que le estoy haciendo. No sé cómo era su pregunta, a ver si trato de retomar el hilo. No se preocupe, lo diré de otra forma. ¿Cree que la forma de comunicar a los familiares de las víctimas fue la adecuada? Sí, usted me preguntaba cuándo tuvimos el listado de pasajeros. El listado de pasajeros no lo tuvimos ese día, y era muy importante porque se sabía que había 150 o 100 total, pero no estaban identificados. La identificación de poner nombre a cada uno de los cuerpos estaban calcinados y estaban, se puede imaginar, en unas condiciones absolutamente irreconocibles. En la mayoría de los casos se hicieron por dientes, por tal. Yo recuerdo ese día en IFEMA, que te llegaban familiares y acercándose, y me puedes buscar por favor si uno de ellos es el mío, y te decían datos. Yo recuerdo uno que tuve que hacer la gestión, tenía un reloj Rolex, no sé tal, y llamando yo al consejero de Sanidad en ese momento, el señor, no me acuerdo cómo se llama, uno moreno, que después ha tenido lío, Josele o Jochele, una cosa así le decía, pidiéndole datos, por favor averiguarme a ver si era uno de los ingresados, porque encima, para colmo, que también se tardó mucho en decir, se tardó mucho, yo entiendo que era mucho para las víctimas, que no es fácil un operativo de este tipo, de las personas que los que no murieron fueron ingresados a hospitales. Entonces había 10 o 12 en hospitales, pero tampoco había la identificación clara de quién eran los que había en los hospitales. Entonces lo que me preguntaba esta señora, ahora lo estoy poniendo en pie, era, por favor, mirad si de los que está en la UCI alguna lleva un reloj no sé qué marca tal. Y yo llamando, hablando, me pasaron con la enfermera de la UCI y mirando uno a uno, todos si tenían reloj, y la mujer allá al lado, y yo diciéndole, reloj no, ninguno era, que suyo finalmente estaba fallecido. Lo quiero decir, que no era tan fácil ni el listado. Cuando yo comparecí en esto, que lo fácil ahora es decir que para él lo hizo muy mal, cuando en las jornadas aquellas, que también lo dijo, que nadie lo recogió, por lo visto, según un estudio vi, en otros accidentes que había habido, en casi todos se había tardado también una barbaridad en tardar la lista de pasajeros. No sé cuál es la complejidad que tenía aquello. Después creo que ha habido, yo me he enterado a continuación, porque yo de todo este asunto me desligué en el año 2009, cuando es ese responsable del ministerio, y yo estaba ya en otros ministerios y no tenía nada que ver con el ministerio, con lo cual al principio lo seguías con más interés, porque tenía evidentemente interés en conocer cómo iba evolucionando, pero también aquello fue decayendo a los medios de comunicación, fue desapareciendo, y yo realmente ya no tenía mucha información. Ahora, precisamente al venir a la comisión, que he leído la comparecencia de la ministra cuando estuvo aquí con ustedes, me he enterado que ella promovió también una modificación normativa, que creo que ahora están obligados las aerolíneas a facilitar con antelación la lista de pasajeros, o no sé. En aquel momento costó mucho que la dieran. Es que no fue ni esa noche, seguro que no, y yo le diría que tardaron 2 o 3 días. Yo, señor Fernández, le quiero decir, en esta comisión ha comparecido a algún familiar que sufrió precisamente el doble calvario. El primero, que había perdido a las víctimas, a familiares. Segundo, que no lo sabía. Entonces, claro, eso le producía una inquietud, un miedo, un desasosiego. Lo transmitía con la crudeza de lo que estuvo sufriendo en el aeropuerto de Gando, de Gran Canaria, para poder conseguir una plaza y poder venir a Madrid, a ver si por suerte, por un milagro, alguno de sus familiares había sobrevivido. Por desgracia, nos confesó que no, que ninguno de sus familiares había sobrevivido. En el día, el compareciente del que estoy hablando perdió a su hermana, a su cuñado y a 2 sobrinas. Desde luego, a mí me parece que esto producía una doble victimización. Y en ese sentido, tengo claro que no existía ningún protocolo de comunicación en el Ministerio para este tipo de sucesos. No, si lo había, desde luego yo no lo conocía. Si no lo conoce usted, que era el director de comunicación, me preocuparía mucho. O sea, si existe un protocolo de comunicación y el director de comunicación del Ministerio de Fomento no lo conocía, me preocuparía soberanamente. No existía entonces. Pues insisto, yo no sé si existía o no, yo no lo reconocía. Si digo en el 2008, no digo hoy. En el 2008 existía ese protocolo. ¿Usted tenía conocimiento de que existiese un protocolo? No. Bien. ¿Tiene algún conocimiento de que se haya modificado, que haya un protocolo a día de hoy? No lo tengo, pero me imagino que sí lo habrán hecho. Por ejemplo, cuando yo llegué al Ministerio, sí había un protocolo, había pasado lo del Prestige, que le pasó al gobierno del PP en el 2004-2005, y había protocolos establecidos para situaciones como la del Prestige, todos los protocolos del mundo mundial, y se creó salvamento marítimo y se dotó con muchísimos momentos de salvamento marítimo, precisamente por si pasaba alguna cosa de esta otra vez. Que ahora mismo salvamento marítimo se dedica más que nada a rescatar inmigrantes, pero el origen de aquello fue por si pasaba un Prestige. Entiendo que en su responsabilidad como director de comunicación, y voy a volver al primer punto y aquí acabo, usted tenía acceso a toda la información, a todas las comunicaciones que se hayan producido. Ni muchísimo menos.
Solo tenía acceso a la cinta que, como ha dicho usted, pasó al medio de comunicación. ¿Sí? Solo tenía acceso a esa cinta, nada más. No, yo no tenía acceso a nada. Vamos, yo no tenía acceso a nada. Tenía acceso a nada y a todo. ¿Te quiero decir? Vamos a ver, no se puede tener acceso a nada y a todo. Me tendrá que explicar eso, si no le importa. Te quiero decir, yo no tenía a mi disposición, yo lo que tenía era interlocutor, que normalmente era el responsable de comunicación de AENA, sí. Y yo le iba contando de este dato, esto que podemos dar, y me iban contando, me iban diciendo. Yo en cuestión de cintas de estas dimos esto, que cuando se dio eso, no había ningún debate abierto de si se podían pasar o no pasar cintas. Yo lo que le quiero preguntar, y lo que le estoy preguntando, es si tenía acceso a la información. Vale, teníamos acceso a cierta información, no a toda, porque un momento después de lo de las cintas, no sé en qué momento, yo creo que cuando salió el vídeo... Dicho de otra forma, ¿tenía usted acceso a más información de la que pasó a los medios de comunicación? Bueno, déjeme que le explique. Sí, es una pregunta sencilla, doctor Fernández, señor Fernández. Bueno, yo lo que quiero decir es que usted dice, yo solo pasé una información, yo no he filtrado. Sí. Bien, vamos a ver, yo no voy a entrar en la semántica. Usted dice, yo no he filtrado porque yo lo único que pasé fue esta información. ¿Esa es la única información de la que usted disponía? No, Dios, disponía de muchísima información, lógicamente. Bien, pues yo le quiero decir que en la segunda sección del Real Academia de la Lengua dice claramente, filtrar es seleccionar datos, aspectos para configurar una información. Entonces, perdone que le diga, usted filtró información. ¿Vale? Según la Real Academia, que es la fuente que usted ha utilizado para exonerarse del concepto filtrar en este caso. En cualquier caso, y acabo con esto, Presidenta y señor Fernández, desde luego me parece que el proceder del Ministerio de Fomento a nivel de comunicación, viendo lo que sucedió en ese día del 20 de agosto de 2008, viendo a las víctimas, viendo, mejor dicho, a los familiares y el sufrimiento que tuvieron por sus fallos de comunicación, por ese debate político que en lugar de pensar y poner por delante de todo el sufrimiento que se estaba produciendo en esas 72 horas después del accidente, me parece desde mi punto de vista vergonzoso. Se lo tengo que decir claramente, vergonzoso. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ramírez. Por el Grupo Confederado Unidos Podemos en Marea, el señor Vila tiene su tiempo. Gracias, Presidenta. Buenos días, señor Fernández Serrano. Bueno, yo quería empezar también con una reflexión. Usted ha dicho que concedió o que filtró, según la RAE, una información a los medios de comunicación para aclarar una disputa que había, o un debate que había surgido a raíz de un comunicado de Spanair, porque creía que podía hacer mucho daño a las víctimas el hecho de que se pusiese en tela de juicio la comparecencia que la ministra había hecho aquí, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Yo sinceramente creo que el daño a las víctimas, al margen del hecho en sí de que perdieran a familiares, amigos y demás, es precisamente la actuación posterior de la Administración, en la cual, en esa actuación, el máximo responsable era el Ministerio de Fomento y, por tanto, la ministra de Fomento. Es decir, las víctimas han tenido un acceso sesgado a la información, en muchos casos tardío, se les ha dado la información de manera muy fría, se han visto totalmente desamparados por todas las administraciones, han tenido que ver cómo 2 años después del accidente el organismo oficial que tenía que encargarse de investigar ese accidente, que depende del Ministerio de Fomento, ha sacado un informe que echa balones fuera, que no indaga las causas. A día de hoy, 10 años después, estamos en esta comisión de investigación precisamente porque los familiares de las víctimas no han recibido ningún tipo de amparo, ningún tipo de apoyo de la Administración, de la cual en aquel momento el Ministerio de Fomento era el principal responsable. Ese es el daño que se le causa a las víctimas. También los familiares de las víctimas quieren esta comisión para que se pongan las soluciones a todo lo que falló en aquel momento para que no vuelva a pasar, que es una cosa que no se ha hecho. Al parecer son las conclusiones que se van sacando de todos los comparecientes que vienen aquí, y este es uno de los objetivos centrales de esta comisión, ¿no?, que no se vuelvan a cometer esos errores. Y lo que parece es que el Ministerio de Fomento, en aquel momento del Partido Socialista, no tomó nota ni fue capaz de efectivamente poner soluciones a todas aquellas cosas que habrían pasado. Es una reflexión que le hago, queriendo decir, yo entiendo o puedo entender su buena voluntad, pero el daño a las víctimas es incuestionable que se hace por parte de la negligente, desde mi punto de vista, actuación de la Administración, muy concretamente de quien era la principal responsable de aviación civil, que era el Ministerio de Fomento, donde usted era responsable de comunicación. Quería dejar esto claro porque, bueno, creo que los familiares de las víctimas mucho han sufrido, y no precisamente porque la ministra hiciera aquí una comparecencia de una manera o de otra, ¿no? Y ahora voy con las preguntas. Yo le quería preguntar primero si nos podría decir quién formaba el gabinete de crisis en 2008, tras el accidente del 20 de agosto, y quién ordenaba la información que debía darse a las familias y a los medios de comunicación.
Sí, le respondo. Respecto, si me permite, respecto a la introducción que está hecha, sinceramente carga toda la responsabilidad en el Ministerio de Fomento y la máxima autoridad ahí en la ministra. Sí, entiendo lo que me dice. Todos los datos de la investigación y todo eso era de la comisión, y la comisión es un ente absolutamente autónomo. Ahora discutiremos de eso. Yo, por lo menos, eso es lo que a mí siempre se me trasladó, y créame que en la etapa que yo estaba, la comisión, porque por encima fútbol, de la filtración esa de la comisión, con lo cual la comisión era Dios, vamos, de verdad le digo, yo ya no es para lo que 2 años después sacar o dejar de sacar la comisión, ahí me pierdo porque yo ya ahí no estaba. Y si hubo errores y hubo negligencia y todo eso que usted dice, esto ha pasado por la justicia, creo que ha pasado ya por primeras instancias, por segundas, por la audiencia, por Estrasburgo, por varios sitios, y en ningún sitio, bueno, no sé, creo que ha habido varias instancias y en ningún sitio se ha determinado ningún tipo de responsabilidad. También de ahí el desamparo del que le hablo, de la administración, tanto de justicia como gubernamental, en el tratamiento que se le ha hecho a las víctimas. Pero bueno, aquí estamos entrando en opiniones personales. Le ruego que me conteste la pregunta. Me preguntaba quién formaba el gabinete de crisis. Como gabinete de crisis como tal, yo no sé, vamos, el martes no era martes, yo no sé qué día era, el día 20 de agosto, el día del accidente, allí estaban, que yo recuerde, esos ministros. En la comparecencia de la ministra, cuando estuvo aquí, citaba 4, pero otro que citaba ella, que sé que lo miro, yo la verdad no me acuerdo. Yo recuerdo que estaba Corbacho, eso seguro. Recuerdo que llegó Rubalcaba, eso seguro. Llegó Magdalena antes, llegó Corbacho, la ministra de Fomento, llegó Rubalcaba y por último llegó el presidente del gobierno. Se metieron ayer el presidente del gobierno, pues lógicamente cuando llegó se le dieron todas las explicaciones, los datos que había. Está por ahí el director del aeropuerto, creo recordar. Está, por personal de la administración o por falta de representación, desde luego no era. Pero eso en sí no era el gabinete de crisis, eso era el tratado de respuesta. En los días siguientes se habilitó lo que yo sí entiendo que era como el gabinete de crisis, que de hecho al día siguiente, recuerdo eso, una medio anecdótico, pero para que vean las cosas estas como en nuestro país, visitando IFEMA, recibe una llamada, esa llamada que estoy diciendo IFEMA, que estaba en fin, con las lágrimas saltadas intentando atender a las víctimas, de Casa Real, diciendo que por favor preparara, que me indicaban desde el ministerio que yo era la persona adecuada, que al día siguiente había que preparar una visita de Sus Majestades los Reyes para ver a los familiares, con lo cual en todo ese lío también me caen, con perdón, ponerme a organizar una visita para los Reyes y tal. Bueno, pues la visita de los Reyes el martes, yo no sé por qué me empeñaban a decir martes, al día siguiente aquel, visitamos lo que era el gabinete de crisis, que yo no sabía ni que existía, y que hay una sala, de hecho, pues me he enterado que por lo visto eso existe en todos los grandes aeropuertos y en todas las instalaciones. Hay una sala allí escondida, como un búnker, que está metido en una escalera que tú no te das ni cuenta. Parece se entra como si fuera la entrada a los cuartos de la limpieza. Y en ese búnker había ya pantalla, había de todo. Y visitamos con los Reyes, tuve la oportunidad, digamos, un grupo muy reducido, a la ministra, yo creo que venía la presidenta de la Comunidad de Madrid también, y venía la ministra, presidenta de la Comunidad de Madrid, venía tanto el rey como la reina, entonces los reyes Juan Carlos y la reina Sofía, y no sé quién más venía. Y ahí estaba el gabinete de crisis, ahí estaba el director del aeropuerto y personal especializado. La verdad es que yo no sé decirle quién era. ¿Ese era el único gabinete de crisis? ¿Perdón? ¿Ese es el único gabinete de crisis que se constituyó? Que yo sepa, sí. Y usted ha dicho que como responsable de comunicación del Ministerio de Fomento, donde entiendo que el Ministerio de Fomento tenía una participación primordial en el gabinete de crisis, y usted acaba de decir que como responsable de comunicación del Ministerio de Fomento no conocía el gabinete de crisis. Yo no formaba parte del gabinete de crisis, pero ha dicho usted antes que no sabía ni que se había formado, ¿o le he entendido yo eso? Bueno, a lo mejor mi desconocimiento de estas cosas, yo no sabía que existía eso, sinceramente. Yo el martes cuando fui allí me dijeron, no, vamos a entrar a Sus Majestades a la parte del gabinete de crisis, a la sala tal, que está, bueno, la verdad es que ahora no sé si estoy metiendo la pata, porque no sé si esa sala es como secreta, vamos, o sea, le quiero decir que... no, pero yo no me refiero a la sala, digo, usted sabía que existía un gabinete de crisis... Sí, yo sabía que estaban coordinados y tal, y nos llevaron allí a un búnker que había en un sitio, y que créanme que era curioso ver, con pantalla y con... Y ese gabinete de crisis es el que entiendo que decidía qué información se transmitía a los medios, se transmitía a las familias, en qué orden... ¿O usted decidía qué información transmitía a los medios? Si es que no, la información se transmitía a los medios era una cuestión absolutamente mía. Única y exclusivamente suya, personal. Mía, en coordinación también con los responsables de comunicación de AENA
y bueno, en función también de la demanda de los periodistas pero créanme que es que no teníamos tanta información como ustedes creen, ¿eh? Es que todo lo que te preguntaban los periodistas saber, que tuvieran, da igual la cantidad. Sí, los periodistas lo que querían saber es qué había pasado, y es que no, aquello fue un accidente, tendría unas causas, lo digo yo, y tendría un origen, y seguramente se podría haber subsanado si se hubieran corrido esas causas, pero en ese momento nadie sabíamos qué había pasado. O sea, si lo hubiéramos sabido, no habría pasado el accidente, ¿no? Entonces, lo que de verdad demandaban los periodistas es que era una información que nadie podía dar, y se hacían muchas locuraciones hablando con el piloto, hablando con el especialista de no sé dónde, hablando con uno que estuvo en el vuelo de Detroit, que había pasado no sé cuánto. Quien tomaba la decisión sobre qué información se transmitía era usted. No le venía una orden directa del gabinete normalmente de las informaciones o de algún superior. Créame que en ese momento las informaciones, ya que una vez que pasó, era más tratar de responder a la demanda que hacían los medios. Ya, pero ¿quién tomaba la decisión de cómo se respondía a esas demandas? En función de lo que fuera, hablaba con quien fuera. Por ejemplo, estoy improvisando, no me acuerdo si esto es real o no, pero si a mí me llamaba Lara Otero, la persona del País que hacía las informaciones de esto, o Marisa Recuero del Mundo, o quien sea, que recuerdo a esas dos personas en concreto, porque después hasta he mantenido amistad con ellas y una buena relación, y te contaban, he hablado con él del SEPLA y me dice que eso puede pasar por no sé qué, no sé cuánto, y te contaba una cosa que tú no tenías ni idea, por la configuración de los TOW y del fly, del no sé qué, y el relé 25. Y decía, bueno, ¿y qué quieres que te diga? Hombre, mira a ver si me pueden decir ahí algo, tal, si me puedo atender. Y tú pues, le decías que no, tal. Yo hablaba directamente a lo mejor con la gente del aeropuerto, que en ese momento me pasaba la gente de AENA, tenemos un experto, esto tiene algún sentido, esto tiene no sé cuánto, y me podían decir, y yo trataba más o menos de darle el criterio. ¿Tenía alguna respuesta oficial a eso? Pues no la tenemos, dejamos de tener. Entonces, esa parte, y créeme que eran muchas lucubraciones de ese tipo. Y nosotros de eso no podíamos alumbrar nada. De lo que sí hubo mucho debate y hubo mucha guerra abierta de facilitar unos datos y otros fue en lo del plan de emergencias de llegó antes el bombero, llegó antes no sé qué, llegó a las 3:25, llegó a las 3:28, 3 minutos más tarde llegó la primera ambulancia, pero se habían citado en un sitio que después parecía que estaba más lejos del tal. Entonces eso, la Comunidad de Madrid interpretó que mal, han elegido un sitio muy malo. Sin embargo, el Ministerio, o AENA, decía que era el sitio bueno porque allí era donde había que citarse para poder llevarlo a todos juntos y evitar, en fin, que eso cada cosa después es muy compleja, ¿no? Si me permite, vamos a quedar dónde fue el accidente. Le voy a rogar un poquito más de concreción en las respuestas, porque sí. Tiene usted mucha labia y a mí me gustaría un poco más de concreción, por favor, si es posible. Que sepamos, nosotros se filtraron a los medios de comunicación, y aquí incluyo las grabaciones que usted ha reconocido que facilitó a los medios para intentar aclarar ese malentendido, la grabación. Sabemos también que se filtró el vídeo del accidente que sigue colgado a fecha de hoy en El País, como ha dicho el compañero Lóriz, las grabaciones internas del aeropuerto. Ese vídeo, por ejemplo, yo no lo había visto y cuando se filtró tuve conocimiento que sí lo habían visto. Déjeme terminar, por favor. Las grabaciones internas del aeropuerto del día 20 de agosto y también un borrador de informe preliminar que hizo la CIA-IAC, que se filtró sin conocimiento del propio pleno de la CIA-IAC, o al menos de todos sus miembros del pleno de la CIA-IAC, como nos han confirmado aquí vocales que han pasado por aquí. Bueno, un vocal en concreto, Valentín Villarroel, que pasó por aquí hace un par de semanas en la comparecencia. Claro, usted antes ha dicho que las informaciones que se filtraron generalmente venían a beneficiar a la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque ponían como negligente al Ministerio de Fomento. Déjeme terminar. Sin embargo, siguiendo esa misma línea argumental que usted ha dicho, el borrador de informe de la CIA-IAC, donde ya el que se filtra sin que pase por el Pleno se apunta a que la responsabilidad de los pilotos, en mi juicio, beneficia al Ministerio de Fomento. Por tanto, si encima le añadimos que esa filtración supuestamente iba acompañada de un número de fax del Ministerio de Fomento, yo lo que le pregunto es: ese informe de la CIA-IAC, siguiendo su línea argumental, teniendo en cuenta el número de fax, ¿lo filtraron desde el Ministerio de Fomento? Yo no lo sé. Usted no tenía conocimiento de ese borrador de informe preliminar de la CIA-IAC. Yo tenía conocimiento de que estaba el borrador terminado, pero yo no tuve acceso. No estaba terminado. Bueno, era un borrador precisamente porque no estaba terminado, y se filtró sin el conocimiento del Pleno. De que había borrador, de que se estaba elaborando el borrador, de todo esto, pero que yo un día me desayuno. ¿Y usted cómo tenía conocimiento de ese borrador si se supone que la CIA-IAC es independiente del Ministerio de Fomento? Y usted, como responsable del Ministerio de Fomento de Comunicación, ¿por qué sabía que existía ese borrador sin terminar? Sin terminar, no, yo no he dicho sin terminar. He dicho que existía ese borrador. Yo no sé si estaba terminado o terminado. Porque el procedimiento, que tienen un plazo para sacar el borrador. Pero y de usted, hecho, usted lo tenía. A mí sí me preguntaban, por ejemplo, de las consultas que me hacían muchas veces los medios, eran preguntas sobre normativa.
¿Y esto cómo va? Y le explicaba, mira, lo OACI es un organismo independiente, que pasa tal, que yo, lo que a mí me contaban, yo trasladaba. Y tal, y es que la OACI tiene obligación de sacar un borrador con unas conclusiones preliminares y tiene un plazo, no sé qué plazo era. Pero ese informe, ese borrador, se filtró antes de ese plazo, apuntando unas causas que dejaban fuera otras muchas. No lo conocía el Pleno, hay un número de fax del Ministerio de Fomento. Yo le vuelvo a preguntar, ¿usted o desde el Ministerio de Fomento o alguien le ordenó que filtraran ese borrador de informe preliminar? Absolutamente no. Vale. Es más, le digo, cuando eso salió publicado, efectivamente salió en uno de los periódicos que lo publicó, porque no lo publicó uno, lo publicaron varios periódicos, un membrete con el número de teléfono del Ministerio. Y yo les puedo asegurar, no sé si eso han tenido aquí alguien que lo corroboro, si tiene acceso a las investigaciones judiciales o a los partes estados policiales, o lo que sea, que a mí me vino, yo creo que era Guardia Civil, no sé si era policía, yo creo que era un Guardia Civil, desde luego dos agentes, a interrogarme, a intervenirme en los móviles. Fuimos a ese teléfono, hicieron la intervención de ese teléfono del que supuestamente había salido y allí no pillaron nada. Yo no sé qué rastreo pueden hacer, no sé si realmente, si de allí salió ellos podían pillarlo o no. Bueno, yo le sigo. Si de allí salió, desde luego yo le digo que yo no fui. Continúo. Señor Vila tiene que ir terminando. Vale. O sea, se lo decía también porque, claro, como ha dicho también antes el compañero de RC, esas grabaciones estaban en posesión de la señora Librero, que era quien tenía que custodiarlas, ¿no? Supuestamente, según el organigrama, ¿Lo del borrador? La directora de navegación aérea de AENA en 2008 tenía que... Pero el borrador yo creo que no lo sé. Yo no sé quién tenía el borrador de los ACI, yo no sé quién lo tenía. Grabaciones y vídeos, estoy hablando de grabaciones y vídeos de la... Yo le pregunto dos cosas y termino con esto, básicamente. En esas noticias que antes ha hecho usted referencia, por cierto, también dice que uno de los vídeos que se filtraron lo había visto el gabinete de crisis. Sí, eso es lo que le iba a decir antes. Vale. Entonces, si lo había visto el gabinete de crisis como único, digamos, ente que lo había visto y lo tenía la señora Librero, yo le pregunto, ¿la señora Librero le entregó a usted esas imágenes o a alguien del Ministerio de Fomento o del gabinete de crisis? ¿Sí o no? No, a mí nadie me entregó esas imágenes. Vale. Yo esas imágenes no las vi cuando salieron publicadas, y es lo que le digo, que la había visto a alguien en el gabinete de crisis. Entonces fue el gabinete de crisis, ese que está formado por los ministros y el presidente del gobierno, el que decidió filtrar esas informaciones. Si usted no fue el Ministerio de Fomento, fue el gabinete de crisis, que era el único órgano que había visto esos vídeos que se filtraron. A ver, yo le digo, cuando vieron eso, pues durante la visita de los Reyes, hubo un momento en el que nos pidieron salir, porque los Reyes van acompañados que vamos unos pocos detrás. Sí, pero si ¿vale? yo le pregunto... Y un momento nos dijeron que no saliéramos, y después me enteré, cuando salió el vídeo, llamé yo a la ministra corriendo, yo no sabía que había la imagen del vídeo, ministra acelerado, que está el vídeo, no sé qué, un vídeo que sale tal cual, y me dijo, yo ya lo he visto. ¿Vale? Y me explico, dice, cuando estuvimos en el gabinete de crisis lo vimos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el tal y los Reyes. Un vídeo que solo tenía AENA y el gabinete de crisis y se filtra, y usted niega que fuera el gabinete de crisis o AENA quien filtrara ese vídeo. No sé quién, si yo le digo yo no lo filtré, yo no sé quién lo filtró. Bien, ya ha contestado el compareciente que no lo ignora. Gracias, señor Vila. Por el Grupo Socialista, señor Franqui, su tiempo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Fernández, por su comparecencia y por sus palabras, ¿no? Creo que en el relato inicial que usted ha planteado, creo que ha hecho un relato desde el día siguiente, desde el mismo día del accidente hasta después, ¿no? Un poco de lo que fue su responsabilidad. Usted en ese momento era director de comunicación del Ministerio de Fomento y por tanto, bueno, aquí se ha discutido mucho en esta comisión si hubieron filtraciones o no hubieron filtraciones. Yo creo que en concreto se acusa que hubieron tres grandes filtraciones, una que era las imágenes del accidente, la otra sobre la comparación entre la torre y el piloto sobre la construcción del avión, y la otra gran filtración, pues se habla del famoso borrador acabado que acabó los medios de comunicación. Usted reconoce que no es una filtración, sino que usted fue, además lo hizo en los diferentes medios de comunicación de aquellos días, precisamente en el debate en el que usted participó, que usted no es una filtración, que la dio usted directamente a diversos medios de comunicación y por tanto que se refería al momento de la comparación porque era producto de una comparecencia de la ministra. Yo es que he estado leyendo los medios de comunicación de aquellos días, ¿no? Y la verdad es que intentando construir un relato, a la imagen del que usted pudiera explicar hoy aquí, de cuáles fueron las circunstancias de toda aquella información que se había planteado. La ministra va a comparecer al Congreso justo la semana siguiente, como bien ha dicho usted, comparece 5 horas,
Y es verdad que al día siguiente culpa a la ministra de haber señalado a la empresa, a Hispaner, como la responsable del accidente por la información que daba en ese momento. Bueno, hay diferentes medios de comunicación que la titulan y subrayan esa información de la ministra, ¿no? Y bueno, usted ha dicho que precisamente por eso lo que se hace es justificar que la ministra no engañó en sede parlamentaria, porque en base a ese comunicado efectivamente se le acusa a la ministra de haber engañado en sede parlamentaria. Que sabe usted que eso no lo debe hacer nunca ningún responsable del gobierno. Y por tanto, usted ha dicho que esa comunicación que se envía es precisamente para decir o para concretar que la ministra no compareció o no mintió en ese momento a la comisión y por tanto al conjunto del país, que esa era una comparación muy seguida. Yo le reconozco, bueno, que haya sido claro y sincero a la hora de explicarlo y por qué se produce esa comunicación del gobierno, que además lo manifiesta usted públicamente, porque efectivamente, en base a esa declaración que usted plantea en ese foro, bueno, pues el gobierno reconoce las filtraciones, por fin el gobierno ya demuestra que filtró determinadas imágenes. La ministra Madalena estuvo aquí el mes de julio y dijo claramente que el Ministerio no había filtrado ninguna información y que además la información que tenía el Ministerio también la tenían otras administraciones públicas, en este caso la Comunidad de Madrid, ¿no? Y por tanto, bueno, esa información no la utilizaban. Usted ha dicho, además lo hizo, lo recoge en los medios de comunicación, que las primeras imágenes del accidente se mostraron al día siguiente del accidente en esa especie en esa gabinete de crisis en la que formaba parte el presidente, la vicepresidenta y algunos ministros, en la que formaba parte también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y en la que participó además el rey, que fue, me imagino que será la que usted dice, que esas imágenes se pasaron al día siguiente a través de la Policía Judicial al juez y que a partir de ahí usted no tiene un conocimiento de esas imágenes y cómo acabó finalmente esas imágenes en los medios de comunicación. Y hombre, si nos creemos la parte de la que dice el compareciente, que reconoce que eso se lo hizo el Ministerio, yo no tengo por qué dudar que cuando dice que no lo ha filtrado por parte del Ministerio, las otras grandes filtraciones se producen así. Quiero leer algunas palabras de lo que se decía en aquellos momentos de los principales medios de comunicación. Decía, los responsables de los principales medios de comunicación coincidieron en denunciar un apagón informativo en las horas siguientes al suceso en asuntos como el número de fallecidos, las imágenes del accidente, que Fomento justificó en una edición judicial. Los periodistas también reconocieron ciertos errores en la consecución de la información a raíz del apagón, que llevó a confiar en ciertos expertos cuyos datos no siempre eran ciertos y plantearon una reflexión de la confusión que entre la información y espectáculos se produjeron en esos días, ¿no? Aquí se critica que debido al apagón informativo lo que se produce es que los medios de comunicación, que lógicamente tienen que informar día a día de lo que estaba pasando, recurren a expertos y lo que se produce es una enorme confusión sobre las causas que en aquel momento no se sabía, produjeron en el accidente, con el daño añadido que se hace especialmente a la familia, porque ya se especula, porque nos alejamos de la información a la especulación, que se hace un daño enorme. Yo he leído esos días las cosas que se decían de expertos y la verdad que es que quien tuvo que leer aquellos días lo que se decía se estaba dañando seriamente a los afectados, a las familias, fundamentalmente, si estaban leyendo todo lo que estaba publicando, que lógicamente estaría leyendo a ver si tenía alguna información. Por tanto, la función de esta comisión fundamentalmente es saber si ha habido dificultades en la comunicación, si se ha utilizado en términos políticos esa información, si se ha utilizado para un fin político, porque comparto que leyendo la comparecencia y lo que produjo la comparecencia y la intervención de otros responsables políticos, hombre, yo he leído la comparecencia de la ministra y cómo intervinieron determinados responsables políticos en aquel momento, ¿no? Hombre, y uno se centró mucho en el escenario del debate político, ¿no? Sabiendo las consecuencias, incluso una semana después del accidente, que todavía no se sabía las razones o las causas de ese accidente. Le pregunto, con la visión de 3 años después, ¿no?, de haber gestionado un asunto complicado en términos de comunicación, porque era, yo me imagino, la presión de los medios de comunicación para buscar información y la dificultad de darla, porque no se podía dar, esta cosa porque lo impedía judicialmente y porque estaba en una investigación y por otro lado porque tampoco se quería dañar, lógicamente, a los familiares. Pero de esa visión y la experiencia que usted tuvo en aquellos días, ¿qué es lo que cambiaría si volviera a estar hasta ahora en una situación más o menos parecida de cómo se gestionó la información? Créanme que no es fácil, ¿eh? La demanda de información y la presión que tienen
Yo lo voy viendo y cada vez que pasa una cosa de estas me acuerdo de la crisis de Spanair, cuando murió ahora el niño este de Almería, el pequeño Gabriel, cuando veo todos los telediarios, todos los programas estos llenando horas y horas y horas, y sabiendo que la mitad de las cosas son eso, llenadas porque no tienen cómo, y recuerdo mucho eso, y eso fue también lo que pasó en este caso. No tiene nada que ver, pero o sea, créame que yo no sé de mi lado cómo lo cambiaría. Desde luego, evidentemente, me preguntaba antes, no sé, alguno de sus compañeros, si yo hubiera vuelto a dar ahora mismo el vídeo. Ahora mismo, por supuesto, que no habría vuelto a dar el vídeo, y ahora mismo habría sido muy prudente. No sé, pues me imagino que la enseñanza tendrá que ser tirar de prudencia en otra ocasión ante una situación de crisis de este tipo, ¿no? Pero es que cuando yo actué no creí que actuara de manera imprudente. Es que creo que fueron las circunstancias que se produjeron después el que dio lugar a que se hiciera toda una bola y que se metiera todo en un mismo saco. Y porque ya le digo, si el vídeo que yo mismo reconocí que yo había dado hubiera sido objeto de causa penal o hubiera sido una infracción, que ha habido causas penales, ya han mirado lo de la filtración de la comisión y no me han dicho nadie nada del vídeo. Y hombre, abogados que iban en contra intentando darlo había, y nadie me han llamado para el vídeo, y sí me llamaron para la comisión, O sea, quiero decir que yo creo que lo de la comisión, por mucho que se empeñe en decir que era una filtración, no tenía el componente de documento calificado como confidencial o reservado por parte de la normativa. Entonces, bueno, es verdad que ahora, vista la luz de las cosas, probablemente era mejor no haberlo dado. Pero bueno, no sé qué habría pasado entonces. Spanair habría quedado diciendo que había mentido. No sé, al final, ¿quién habría resuelto el entuerto? Porque... Y cuando se veía que se estaba filtrando información, desde el punto de vista de comunicación del Ministerio, en este caso de usted, ¿se tomó alguna medida para controlar más la información? ¿Qué se podía hacer sabiendo que se estaba filtrando información, que esta información era incluso muy reservada y dañina? Sinceramente no podía hacer nada. Yo sentía una impotencia muy grande, créame. Si yo era el primero que trataba de contar, de pedir serenidad, y de repente te llamaba un medio, tengo la cinta de la no sé qué, que se oye como el SAMU, no hace no sé cuánto, y colgaba y decía, me cago en la puñeta. Y todo eran cintas interesadas que, hombre, en el momento en que salían de un lado y otro, pues uno medio podía intuir de dónde podían venir, porque casi todas tenían un interés por una cosa u otra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues nada, tratar de enderezar la información, tratar de aportar la información real que tú puedas tener, que es lo que se hacía, y bueno, y aguantar el chaparrón, porque créanme que en esos momentos yo por lo menos con los medios que tenía no podía, y yo, que ustedes creen que lo hice tan mal, y entiendo que desde fuera dirán que lo hice tan mal, si le preguntan a la persona, por ejemplo, del Mundo, o a la persona del País, que son distintas líneas editoriales absolutamente, o a la persona del periódico de Cataluña, que hizo un seguimiento también bastante exhaustivo, o a la de la SER, yo creo que dirían que yo lo hice bien. Fíjate lo que les digo, que yo lo atendí. Ahora, la cantidad de flujos de intereses cruzados que hay y las fuentes que tienen uno y otro, ahí ya se me escapa, y tú estás en medio y eres el pim pam pum de todo, y todo lo que pasa al final es culpa del Ministerio, y todo lo que sale en los periódicos era culpa mía. No sé qué, por qué regla de tres, pero bueno. Usted reconoce además que salió público en los medios de comunicación porque fue así, se abrió una investigación judicial en base a esas filtraciones, que usted se reconoce que fue interrogado al respecto, sí. Y que aquí efectivamente se quedó en nada, no se puede averiguar de dónde provinieron las filtraciones, ¿no? Lo único que se pregunta es que la sociedad en la que estamos viviendo, con todas las comunicaciones, las nuevas tecnologías, ¿cómo es posible no detectar cuando se producen filtraciones de esta naturaleza, ¿no? ¿De quién se produce? Que a veces es difícil entender o asumir que se produzcan filtraciones y que bueno y que tengan dificultades a la hora de averiguar, incluso cuando hay una investigación judicial, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hay que aprender de todo esto es que efectivamente, bueno, cuando se producen acontecimientos de esta naturaleza y accidentes de esta naturaleza, la información hay que manejarla. Yo realmente creo con que mucha responsabilidad, ¿no? Las jornadas esas periodísticas tenían sentido y probablemente lo podrían tener. Yo no sé si ahora, porque ahora está el caso demasiado, ya no lo tenemos en la memoria. Al año, a los 2 años, a los 3 años habrían sido buenas. Lo mismo que podría haber una jornada de lo que pasó con el niño Gabriel y seguramente todas las televisiones podrían reconocer, oye, pues miren, esto las pasamos porque no tenía sentido una hora tras otra informando, y lo único que hacía era el dolor de la madre y cebarnos en el sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, tal. Y ese era el sentido de esa jornada.
Y eso es lo que yo creo que sí debería hacerse ahora, una reflexión sobre lo que pasa. Eso ahora ya no le interesa a nadie, a ningún medio le interesa y a nadie le interesa. En aquel momento, cuando se hicieron, teóricamente, yo llegué a hablar con el moderador de la jornada, que era Fernando Urbaneja, si quiere preguntarle, cuando le dije, vamos a hacerlas, pero que no sean a puerta abierta, que sea cerrado, para que de verdad enriquezca. Pero se negaron, no, esto tiene un interés informativo muy grande, esto tiene tal. Al final se convirtió que la jornada aquella volvieron a ser un pim pam pum para cada uno interpretar. Ya le he leído el titular de Europa Press descriptivo de una cosa, el titular de F de otra manera, y el titular del Confidencial directamente el gobierno reconoce las filtraciones. Pues, entonces... Pero para concluir ya, y para que quede claro ante la Comisión, que usted solo reconoce, no como una filtración, sino como una información que da el Ministerio solo relacionado con la información producto de la competencia de la ministra, y que no tiene nada que ver el Ministerio, ningún responsable del Ministerio, respecto a la filtración que se produjo en el borrador y en las imágenes del... Absolutamente nada que ver nadie, y de la otra, pues, la responsabilidad absolutamente mía, vamos, que la hice creyendo que actuaba de manera correcta y sin ningún tipo de tapujo, vamos. Muchas gracias, señor Franqui. Por el Grupo Popular, señor Fole, tiene su tiempo. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Fernández Serrano, y gracias por su comparecencia. Yo tengo que reconocerle que en un principio, como con otros comparecientes, también hay veces que uno no sabe, ¿no?, cómo enfocar las preguntas, qué utilidad pueda tener de cara a lo que es el objetivo de la comisión, o uno de ellos, que es esclarecer o facilitar o aclarar cosas para que no vuelva a suceder un desastre como el ocurrido en el 2008, ¿no? Por eso, la parte de la comunicación, decíamos, bueno, la posterior al accidente no va a ser tan inmediata su esclarecimiento para solucionar los problemas. De hecho, estamos 10 años después aún con estos problemas. Pero sí en las víctimas, porque los familiares de las víctimas sí necesitan una información al momento para saber qué es lo que pasa con sus familiares, para saber, bueno, pues efectivamente quitarse, si se puede, de encima pues esa intranquilidad de qué pasa con sus seres queridos, ¿no? Y ahí es donde voy a enfocar yo pues mis dudas y mis preguntas, señor Fernández Serrano. De la actuación del Ministerio de Fomento se ha cuestionado aquí si se filtró o no se filtró. Yo puedo entender que en esos momentos es una locura de trasvase de información mezclada con guerrilla política, que si el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid o el Ministerio, gobernados por diferentes colores políticos, y los otros actores también incidiendo para ver quién es más culpable. Podemos entenderlo, que efectivamente no se puede trabajar de una forma pues cómoda, estar pendiente del más mínimo detalle. Pero aún así intentaremos buscar, ¿no?, pues soluciones o defectos que hubo en aquel momento para intentar mejorarlos, ¿no? Y decía que la actuación del Ministerio de Fomento, y vuelvo a enfocar y hacer énfasis en las víctimas, quedó clara en la comparecencia de la ministra en esta misma comisión. Sus lagunas o sus manifestaciones, yo creo que a veces incluso autocontradiciéndose, pero sobre todo en las declaraciones que hizo en un receso que hubo en aquella comisión, donde en los pasillos de la sala del Palacio la presidenta de la Asociación de Víctimas le dijo claramente: usted no debió ser ministra. Yo creo que eso resume bastante el sentimiento de las víctimas y del tratamiento que tuvieron con la actuación del Ministerio u organismos que dependen de él, ¿no? Usted dijo en esta comparecencia que no sabía si existía un protocolo de tratamiento de la información en el Ministerio de Fomento, ¿cierto? Cierto. Bien. ¿Se trató este tema de si había o no había protocolo, cómo se debía trabajar la información en ese gabinete de crisis? ¿Usted es consciente que realmente fuera un tema importante para el gabinete de crisis, no solo el esclarecimiento de la causa del accidente, sino en ese momento cómo se debía de atender en momento real, al segundo, a las familiares? Digo que yo no formaba parte del gabinete de crisis, con lo cual no lo sé. Dudo que en ese momento trataran eso, pero no lo sé. Yo no formaba parte del gabinete de crisis. Bien. El gabinete de crisis era absolutamente al alto nivel de los responsables. Entiendo su argumentación, pero al hilo de lo que decía el compañero Vila, no es usted cualquier persona dentro del gabinete de comunicación del Ministerio. No. Entonces entiendo que un gabinete de crisis trasladará al responsable de comunicación lo que quiere que se diga a los medios de comunicación, a las víctimas o al conjunto de ambas. Entonces entiendo que puede decir, bueno, pues este tema no se tocó, o no se toca, o vamos a cuidarlo un poquito porque... Le corrijo eso. El director de comunicación tenía la relación con los medios de comunicación. Yo con las víctimas realmente apenas tuve trato.
indirectamente, evidentemente la información que yo podía dar iba a salir publicada y iba a llegar a las víctimas. Pero yo no era responsable de, imagínese, no ha llegado una información de lo que sea, de un familiar que ha podido encontrarse, herido o no herido. No, yo, Fernández Serrano, o sea, a ver si me explico. Las víctimas no eran mis interlocutores, no, la familia. No, ni yo voy por ahí. Sencillamente le pregunto, ¿se ha tratado, o se trató en el gabinete de crisis, es decir, no es que le asignaran a usted la responsabilidad, es decir, hable con las víctimas, tranquilícelas, diga que va a pasar esto, que pasó esto, que hay esta información, si hay este número, si hay este número. No, evidentemente entiendo y comprendo que no es su función y su competencia. Pero sí, es decir, ¿cómo vamos a tratar esto? ¿Quién se encarga de este tipo de cosas? ¿Qué departamentos? ¿El propio ministerio? ¿No es el ministerio? ¿Es AENA, la Dirección General de la Aviación Civil? ¿El gabinete de crisis trató eso? En eso entiendo que sí lo tratarían. Y les digo una cosa, cuando me han preguntado si no había protocolo de comunicación, protocolo de comunicación del ministerio que yo conociera no lo había, pero en el aeropuerto de Barajas sí había un protocolo de accidentes, eso sí seguro. Y de hecho cuando en IFEMA se montaba la sala en IFEMA, eso se montó sobre la marcha corriendo. Cuando allí llegamos nosotros había psicólogos, salas habilitadas de atención, había que se trató de dar la mejor de las atenciones que en ese momento se pudo a las víctimas. No, de verdad, seguramente se podría haber hecho mejor, pero de verdad creo que el problema es que un palo de ese tipo y una pérdida de ese tipo, lo hagas como lo hagas, es irreparable, vamos. O sea que es que es muy complicado dar, vamos, no es complicado, no, imposible dar la respuesta aquí a las víctimas, que aquello no hubiera pasado. Bien, me viene bien un poco al hilo de otra pregunta que quería hacerle, señor Fernández Serrano. Vale, se pudo tratar, no se pudo tratar, existía o no existía. Si hubiera dudas, o si había dudas de que existía, ¿no? ¿Se dieron instrucciones posteriormente en el Ministerio para que si lo había, mejorase, o si no lo había, elaborase un protocolo de comunicación para cuando surgieran este tipo de accidentes? De comunicación en el periodo que yo estuve, no. Pero es que mi periodo, si lo miras, muy corto relativamente. Yo cuando todavía me fui, todavía estábamos hablando del accidente y estaba el accidente bastante vivo. Hombre, pero quiero decir que perdón la interrupción. 5 meses después del accidente, es que el accidente seguía quedándome todavía muy vivo, salía en los periódicos casi hacia diario. Después fueron los funerales, y después de los funerales hubo recuerdo que hubo un plan de inversiones que ya estaba en marcha, pero que se potenció, de inversiones en los aeropuertos canarios, y estuvimos recorriendo todos los aeropuertos canarios, y hubo una especial sensibilidad hacia Canarias por parte del Ministerio y de acompañamiento y todo esto. Entonces, a lo mejor todavía no era el momento de cerrar eso. Yo entiendo, no lo sé, que con posterioridad seguramente la gente del Ministerio habrá preparado antes lo mismo que le digo, por ejemplo, el caso ese que le he puesto el Prestige. Cuando yo llegué había documentación del Prestige, que actúas con el Prestige, qué pasa cuando pasan situaciones como la del Prestige, había todo lo del mundo en el Ministerio. Había pasado unos días, pocos años antes, y sabe usted los problemas que causó y los hilillos de plastilina. Perfectamente. Sin embargo, sobre esto, yo por lo menos cuando actué, admito que yo actué con el mejor saber y con la mejor intención siempre, pero ya por mi intuición. Yo quería saber sencillamente un poco, pues incluso si ha escuchado una frase, si estamos en ese momento de crisis, en ese momento donde no sabes a qué atender mejor, si efectivamente esclarecer las causas del accidente, si darle prioridad absoluta, que creo que es lo que tenía que haber sido a información hacia las víctimas, y cuando se ve que no hay un canal o que hay confusión en el propio Ministerio, decir, esto hay que solucionarlo ya. O sea, esa frase, es decir, no quiere decir que en 5 minutos o en 5 meses estuviera elaborado ese protocolo. Sencillamente que alguien se diese cuenta de que no había y de que había que hacer. Pero que seguramente estaba elaborado de verdad ese protocolo de atención a las víctimas. Lo que pasa es que como no era de mi competencia, yo no lo conozco. De verdad que estaba elaborado y de verdad que ese día había todos los medios del mundo. El problema no era porque no hubiera psicólogo, porque no hubiera... el problema era porque no se disponía la información y porque la información que conforme iba saliendo era muy dolorosa. O sea, porque al final eran los casos de esas personas que habían perdido a 2 y 3 personas. Pues, ¿qué se le dice a esa víctima? ¿Cómo se le atiende? Y la última pregunta ya, Presidenta y señor Fernández Serrano, es que ya un poco me lo ha insinuado, contestado, es de ese trasvase de comunicación que obligatoriamente tuvo que tener con AENA o con la Dirección General de Aviación Civil. Detectó que ahí sí existían esos protocolos de comunicación que, si existían, funcionaron bien. Pasado el tiempo, son mejorables de su concepto de experto en comunicación. Ellos tenían muchísimo más conocimiento, evidentemente, que yo, y de hecho, seguramente, cuando yo di el vídeo, si por mí hubiera sido, lo habría dado del tirón.
con menos maldad del mundo. O sea, yo sé, que hay una grabación de esto, vamos a dársela a los medios, porque entendía que no era esto. Y sí fue la gente de AENA la que me dijo, párate, que consultemos, que a ver si esto infringe o no infringe la normativa. Yo no sé a quién consultaron, pero consultaría a los técnicos de allí, y yo recuerdo que me dijeron, mira, esto no contraviene lo de la OACI. Bueno, eso no lo recuerdo, eso lo recordaba ahora mismo leyendo, pero yo sí recuerdo que aquello no era malo, darlo, porque si hubiera sido malo, créanme que yo no salgo diciendo, como ustedes comprenderán, en la jornada salgo yo allí inmolándome, he sido yo dándolo. Pues evidentemente me habría callado. Yo sé que, y sí hubo esa consulta, y es más, no solo hubo esa consulta, sino que me dijeron, pregúntale al abogado del Estado a ver si te dice. Al abogado del Estado le hice la consulta por teléfono. Después, que eso no se lo he contado, es cierto que el abogado del Estado, cuando hubo después el lío y salió, me echó bronca diciéndome, un abogado del Estado solo se pronuncia por escrito, que lo que yo te diga tal, eso era una consulta irrelevante, no podía utilizar. ¿Vale? Fallo mío. Pero que yo les digo que hablé con el abogado del Estado, y el abogado del Estado me dijo, yo no le veo problema a eso. Entonces, como son los abogados del Estado, tendríamos que estudiarlo, hacemos un informe, dentro de 20 días te digo. Claro, dentro de 20 días yo no tenía tiempo para 20 días. Al final dije, ¿pero tú crees que pasa algo? No. Mi impresión es que no, yo no veo ningún inconveniente. Cuando después hubo el problema, dijo, a mí no me echa la culpa. Es verdad. Muchas gracias, señor Fuelle. Gracias, señor Fernández Serrano. Señorías, mañana a las 4:30 en la sala Sagasta seguimos las comparecencias.